En cualquier trabajo, pero sobre todo bajo la presión de los focos, las relaciones se pueden volver, bueno, muy complicadas. Muchísimo. El ego, el poder, la ambición. A veces un plato de televisión se convierte en un campo de batalla. Totalmente. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las enemistades más famosas de la televisión argentina. La de los presentadores Claudio Orellano y Anabela Ascar. Un caso de estudio, casi. Sí. La fuente que tenemos es un extracto de una entrevista a Orellano, donde él da su versión con todo lujo de detalles, pero es que además incluye una respuesta directa de la propia Anabela. Ajá, o sea que tenemos las dos caras de la moneda. Exacto. El objetivo es desgranar un poco las acusaciones, entender esa dinámica de poder que se describe y ver cómo una relación profesional llega a un punto de no retorno, ¿vale? Vamos a ello. A mí lo que me parece fascinante de estos casos es cómo la esfera profesional y la personal se mezclan. Sí. Se entrelazan tanto que ya es imposible separarlas. Y estas disputas públicas en el fondo son una ventana. Nos dejan ver las complejidades de las relaciones humanas en entornos de muchísima visibilidad. No es un simple desacuerdo, ¿eh? No. Es el choque de dos narrativas personales, muy potentes, y cada una lucha por imponerse como la verdad. Es una batalla por controlar el relato. Y esa batalla, según la fuente, la empieza Orellano con un retrato muy, muy vivo de la tensión del día a día. ¿Vale? El primer punto que destaca es lo que él llama la ostentación de poder de Anabela Ascar. Dice que ella recordaba constantemente su cercanía con el dueño del canal, con Héctor Ricardo García. Ah, el clásico "yo conozco al jefe". Eso es. Soltaba cosas como que cenaba con él todos los días. Claro, es una forma de establecer una jerarquía, pero no por tu trabajo o tu competencia, sino por tu influencia personal. Exacto. Es un mensaje para el resto del equipo, en plan, cuidado, que mi conexión con la cúpula me protege. Es lo que se llama poder prestado. No es tuyo, pero lo usas como si lo fuera, y a veces es más efectivo que cualquier cargo oficial. Entiendo que es un juego de poder, pero, a ver, ¿no podría ser también inseguridad por parte de ella? Bueno, sí. Quizás sentía que su única baza era esa conexión y por eso la sacaba a relucir todo el rato. De hecho, Orellano añade un matiz que para él era muy importante. ¿Cuál? Según él, el propio García se refería a Ascar como mi amiga, no como su pareja. Interesante detalle. Y es algo que Orellano parece usar para cuestionar un poco la naturaleza real de esa influencia. Es una observación muy aguda, sí. Podría ser una mezcla, por un lado, una estrategia de poder, y por otro, pues eso, una manifestación de inseguridad, como si necesitara validar su posición constantemente. Claro. Y el detalle de mi amiga es la forma que tiene Orellano de pinchar ese globo, de sugerir que ese poder que ella muestra quizá no es tan sólido como quiere hacer creer. Es una forma de ir minando su autoridad desde el principio del relato. Y de ahí, de lo sutil, pasa lo demoledor. Las acusaciones sobre la profesionalidad de ella son brutales. A ver. Orellano afirma que Ascar no se informaba, que no leía los periódicos y que él tenía que soplarle las noticias. Durante el directo. Durante las 8 horas que estaban en directo. La cita textual es que ella no sabía nada y que estaba, y esta es una expresión argentina muy gráfica, en bolas. Madre mía. En bolas, que para que nos entiendan aquí, significa estar completamente desinformado, desnudo de conocimiento. Vamos, sin tener ni idea. Exacto. Es una acusación de una incompetencia total. Lo que él describe es un desequilibrio profesional que sentía que era insostenible. Es el síndrome del socio fantasma. Dos personas comparten un espacio, pero una siente que está haciendo todo el trabajo, de verdad. El trabajo invisible, ¿no? El trabajo invisible de preparación, de soporte en directo, y claro, se crea una dependencia forzada que se vuelve muy tóxica. Orellano no se ve a sí mismo como un copresentador. No. Se ve como una red de seguridad humana para Ascar. Y claro, cuando la red de seguridad siente que no se la valora o peor, que se la da por sentada, el resentimiento empieza a crecer hasta que explota. Y esa explosión, según el relato de Orellano, llegó. Y llegó por un incidente muy concreto, de punto de ruptura. Sí. El contexto es importante. El canal quería bajar los sueldos y se estaban convocando asambleas sindicales. Vale, un ambiente tenso. Pues un día, Orellano le dice a Ascar que se va a ausentar 2 horas para ir a una de estas asambleas. Y le dice textualmente, bancate 2 horas. Otra expresión clave. Bancar en Argentina es aguantar, soportar, hacerse cargo. Básicamente le dijo, aguanta el programa tú sola 2 horas, que yo tengo que ir a esto. Y ahí tienes el choque de lealtades. Frontal. Esto me parece la clave de todo.
La lealtad es a la empresa o a tus compañeros. Es un dilema clásico. Orellano se pone del lado de los trabajadores. Claro. Pero la reacción que él describe por parte de Ascar es fulminante. Totalmente. Según el relato de Orellano, ella no discute con él ni nada. Va directa a la máxima autoridad, a García, para pedir su despido. Ah, sí, directamente. Sí, Orellano cree que fue por celos o porque se sintió abandonada en directo, incapaz de llevar el programa sola. Si eso es cierto, es una fractura total. Él defiende al colectivo y ella, según él, responde pidiendo la cabeza de su compañero. La consecuencia, según él, fue inmediata. Dice que el sindicato declaró a Anabela Ascar persona non grata y que se colgaron carteles en contra de ella por todo el canal. El conflicto ya es público y notorio dentro de la empresa. Y claro, la escalada verbal sigue. Orellano cuenta que en otro momento la llamó alcahueta de García. Una palabra muy fuerte. Alcahueta aquí es como chivata, soplona, pelota. Sí. Es una forma de marcarla como traidora al grupo de trabajadores. Y lo interesante es el ciclo que se crea. Él la acusa de ser la chivata del jefe y, según su relato, ¿qué hace ella? Ir a chivarse al jefe de que le ha llamado eso. Exactamente. Con lo cual, a ojos de Orellano, ella misma confirma la acusación. Es un ciclo que se autoalimenta. Cada uno ve en la acción del otro la justificación perfecta para su propia hostilidad. Es un nudo gordiano. Pero claro, hasta este momento solo hemos escuchado una versión. Muy detallada, muy coherente desde su punto de vista, pero una sola versión. Claro. Y aquí la fuente da un giro. Porque durante la propia entrevista a Orellano le leen un mensaje con la réplica de Anabela Ascar y su versión es radicalmente distinta. Esto es fundamental. Rara vez un conflicto tiene un único villano. Lo normal es tener dos relatos en colisión, dos protagonistas que se ven a sí mismos como la víctima. Pues la defensa de Ascar es muy directa. Primero, afirma que a Orellano lo despidieron con causa justificada. Y cito, se fue del aire, dejó el aire en pleno ejercicio de sus funciones, o sea, abandono del puesto de trabajo. Eso es. Segundo, lo acusa de participar en una reunión sindical que, según ella, su objetivo era extorsionar al dueño. La palabra extorsionar es muy fuerte. Y tercero, le pide que deje de usar su nombre y de hablar mal de ella. Fíjate cómo chocan las narrativas. Es el mismo hecho, pero dos interpretaciones opuestas. Totalmente. Para Orellano, su ausencia fue solidaridad sindical, y la reacción de Ascar, una traición personal. Para Ascar, la ausencia de él fue abandono de sus responsabilidades y su participación en la asamblea, un intento de extorsión. No hay punto medio. Ninguno. El uso de la palabra extorsión es muy deliberado. Busca deslegitimar por completo la acción sindical, enmarcándola como algo casi criminal. Y la réplica de Orellano a esta versión es igual de contundente. La llama mentirosa y lo reduce todo a una cosa: que Ascar no se bancaba 2 horas sola en antena. Es una táctica retórica muy efectiva. Sí, ¿verdad? Al presentarlo como un problema de la inseguridad de ella, él invalida el argumento profesional de Ascar. Ya no va de si él cumplió su contrato o no. Va de que ella es una profesional tan débil que no puede sostener el programa sin él. Claro. Lo que vemos es la construcción de dos personajes para la audiencia. Orellano se pinta como el profesional competente y solidario, y Ascar lo pinta a él como un empleado insubordinado y poco profesional. Y para rematar la construcción de su personaje de ella como alguien, poco convencional, Orellano añade una anécdota final. A ver, dice que a veces, en el plató, la encontraban hablando sola, y que si le preguntaban con quién hablaba, ella respondía, con los extraterrestres. Bueno, esto ya es otro nivel. Aquí el conflicto ya sale de la órbita terrestre. Es una anécdota potentísima. Más allá de si es cierta, una exageración o una invención, su función en el relato es clarísima. ¿Cuál dirías que es? Es un jaque mate narrativo. Busca desacreditarla ya no solo en lo profesional, sino en lo personal, pintando un retrato de excentricidad que roza lo irracional. Claro, si consigues que la gente dude de su juicio. Exacto. Si consigues que el público dude de su juicio, sus argumentos, por lógicos que sean, pierden todo el peso. Es una forma de decir, ¿cómo van a creer la versión de alguien que dice hablar con extraterrestres? Es un golpe bajo, pero narrativamente muy eficaz. Con todo este trasfondo de acusaciones, traiciones y hasta extraterrestres, la conversación en la fuente original da un giro interesante hacia una reflexión más amplia sobre el odio.
Uno de los participantes comenta que al país le gusta el odio y que esto acaba siendo tóxico, que uno queda apresado en peleas entre hermanos. Y es justo ahí donde se produce la disonancia más interesante de toda la entrevista. Sí, Si conectamos esto con el panorama general, vemos que justo después de relatar con todo lujo de detalles este conflicto tan agrio, cargado de resentimiento, el propio Orellano afirma: «Yo no soy un tipo odioso». Es increíble. Y añade: «Yo apuesto por el amor, nunca apuesto por el odio». es una contradicción que, vamos, te deja sin aliento. Totalmente. Acaba de dedicar un buen rato a demoler la reputación de una excompañera y acto seguido se posiciona como alguien que rechaza el odio. Es como si no viera la conexión entre su relato y el concepto de odio. Es un mecanismo de autojustificación muy común y muy humano. La gente que participa en conflictos muy duros a menudo no se ve a sí misma como generadora de odio. Él probablemente no ve su relato como un ataque, sino como un acto de justicia. Como contar la verdad. Exacto. Desde su perspectiva, él está simplemente contando lo que sufrió. La hostilidad que expresa no la ve como odio, sino como una reacción necesaria y justa ante la agresión o la traición de la otra persona. El clásico «yo no he empezado, solo me defiendo». Justo, se crea un ciclo de acusaciones donde nadie se reconoce como el instigador. Y lo más fascinante es que la propia entrevista se convierte en un ejemplo perfecto de esa pelea entre hermanos que otro de los contertulios criticaba. Es un metanivel. Totalmente. Critican un patrón de comportamiento social del que, sin darse cuenta, ellos mismos son un exponente en ese preciso momento. Es un reflejo de lo fácil que es ver la toxicidad en los demás y lo difícil que es reconocerla en uno mismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, lo que tenemos es una lucha de poder, dos versiones irreconciliables de un mismo hecho y una herida personal y profesional que sigue abierta años después. Sí, Y lo más interesante es cómo este conflicto, esta enemistad, se ha convertido en parte de la marca personal de ambos. se ha convertido en su historia, la que tienen que contar una y otra vez. Y ese es el punto final. La fuente termina con una de las presentadoras del programa despidiéndose porque se va de vacaciones, feliz. Un momento de normalidad. De seguir adelante. Mientras tanto, el conflicto que se acaba de analizar parece no tener fin, congelado en el tiempo, como una mosca en ámbar. Una imagen muy potente. Y esto nos lleva a una última reflexión para quien nos escucha. Cuando una disputa privada se hace pública y se convierte en espectáculo, cuando tu identidad queda ligada a tu conflicto más famoso, ¿es posible realmente desintoxicarse del odio? Buena pregunta. ¿O los protagonistas quedan atrapados para siempre en esos papeles que el público espera de ellos, condenados a repetir su historia una y otra vez? Porque sin esa batalla, una parte de lo que son para el mundo desaparecería.